Hay sueños que se escapan como arena entre nuestros dedos, sueños que parece que nunca llegan, sueños que despiertan miedo. Pero no hay mejor sentimiento que dejar todos esos miedos atrás y emprender el viaje hacia tus metas. Nunca te rindas. Como dijo el autor del Principito, haz de tu vida un sueño y de un sueño una realidad. He llegado al aeropuerto de Barcelona. Aquí están mis papis. Mi mami ya se ha puesto a llorar. ¿Cómo no? Nada, ya he pasado la facturación, me han dado el billete y todo. ¡Ah! Estoy súper emocionada. Y lo siento si el vídeo se mueve un montón, es que me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas, me tiembla todo. Además hemos pillado un atasco de la hostia y pensaba que no llegaba. Ay, Dios mío, no puedo creer que después de 3 años esperando tanto mi sueño se vaya a hacer realidad ya por fin. Es que esto es impresionante. Te lo mereces. Lo sé. ¿Unas palabras? Que te vamos a echar de menos, al menos yo. Tú no, ¿verdad? Mi mami. Y está mi brother. Sin dormir. ¿Me vas a echar de menos? Todos dicen lo mismo, menos mi madre. Mi madre sí me va a echar de menos. Yo sí. ¡Kika! Ya estoy en el avión. Ay, no me lo creo. Yo viajo con Etihad y haré escala en Abu Dhabi. Serán unas 4 horas y nada, de momento los asientos parecen súper cómodos. A ver, acostumbrada a volar con Ryanair, pues todo es más cómodo con eso. O sea que eso. Y nada, me han dado auriculares, mascarilla, creo, una manta, como un cojín, no sé. Muchas cosas, estoy flipando. Y tengo una pantallita también delante. Aquí. Mirad qué chulada. Tengo aquí cosas para jugar también. No sé si se tiene que pagar. Me he descargado medio Netflix. Me he descargado todas las películas de Estudio Ghibli, así que estaré entretenida. Estaba mirando también las pelis y mirad, tienen Minari, que tienen aquí cine asiático, ¿no? Y digo, ay, voy a cotillear a ver qué tienen. ¿Qué cojones? ¿Quién quiere ser millonario? ¿En serio? Buah, yo quiero jugar a eso, tío. He llegado ya a Abu Dhabi y ya estoy reventada. Y aún me queda el viaje largo. Pero bueno, tengo planeado dormir prácticamente todo el vuelo. Espero que no se haga tan duro. El primero se me ha hecho bastante pesado, la verdad. Además tenía un hombre al lado que no paraba de poner su pierna en mi espacio personal. Es que no lo veo normal eso. Al final me he rebotado y le he dicho, ¿puedes apartar tu pierna, por favor? Y encima me mira como, ¿quién te crees que eres para decirme algo? Y yo como, ¿perdona? Pero bueno. Gente mal educada y en todos lados, eso está claro. Y tengo que esperar ahora aquí en Abu Dhabi unas horas. Cojo el vuelo a las 10:15 y llego a Incheon al día siguiente a la mañana. Por eso digo que quiero aprovechar para dormir. Pero estoy cansadísima, tengo que hacer deberes de la universidad. Y no me voy a quejar mucho porque en verdad estoy cumpliendo mi sueño. Y eso lo puede todo. El cansancio, los hombres maleducados y todo. Aquí nos vamos a Incheon. Ya estoy en el segundo avión y este sí que sí ya me lleva a Incheon. Me ha tocado ventana. Me hace muy feliz que me haya tocado ventana. También porque así puedo dormir tranquilamente sin que la otra gente me moleste porque se tienen que ir a hacer pipi o lo que sea. Así que a dormir y ya me despertaré en Corea. Acabo de llegar al aeropuerto de Incheon. No me lo creo. Ya está, ya me han mirado todos los documentos. En plan que no sea aquí una terrorista yo o algo. Y han dicho, vale, no fiamos de ti, venga, adelante. Y nada, ya he recogido las maletas. Va a ser complicado ir hasta Seúl, que tengo esta de cabina y luego la grande. Y pesan, y la grande tiene una rueda rota, así que empezamos bien, entre que cada vez que grabo tengo peor pinta y ahora esto, pues vaya. El vuelo ha ido bien, lo que pasa es que estoy muy cansada. He podido dormir algo, pero
no suficiente. Aunque no noto como extremo jet lag, pensaba que iba a ser peor. Pero lo que sí que tengo muchas ganas es de llegar al apartamento y pegarme una ducha. Una ducha fría, porque además aquí hace como humedad. Más húmeda que en Barcelona, creo, no sé, ¿eh? Luego ya lo miraré bien. Pero sí, pegarme una ducha fría, tumbarme un rato, dormir un poquito más y empezar a acomodar todo. Así que nada. Y tengo hambre, tengo mucha hambre. Estoy que me voy a desmayar. No sé cuál va a ser mi primera comida en Seúl. No sé, en verdad me entra naengmyeon o algo así. No lo sé. Llevo literal 2 horas en el aeropuerto entre que he recogido la tarjeta para tener internet, que me he hecho la PCR y todo, y que me he perdido a saco para coger el metro. Pero bueno, ya estoy aquí. Esto es súper moderno y está limpio, no lo siguiente. O sea, es una pasada. Increíble. Yo nunca he visto el metro de Barcelona así. Es que puedes comer en el suelo. Y tienen todas estas puertas pues para evitar suicidios y tal, que en Barcelona también lo tenemos en las líneas nuevas, la del aeropuerto y tal, pero aquí creo que es en todo Seúl, si no me equivoco, pero ya lo iré viendo. Pero me suena que sí, que me dijeron que en todo Seúl tienen este sistema de seguridad para evitar suicidios y tal. Lo que sí que ya de primeras me he encontrado es pero una amabilidad de la gente, pero increíble, de verdad increíble. No les he pedido ayuda y enseguida han venido a ayudarme ellos porque han querido, ¿sabes? Es que, no sé, ay. Ahora voy camino a la estación de Seúl, aunque me bajaré una antes en Hongdo, creo. No sé, mi pronunciación es un poco caca, pero bueno. Y luego tengo que coger otro metro y ya luego andar un poquito. Pero estoy bastante cerca, la verdad, estoy a 1 hora y poco. Teniendo en cuenta de que Incheon, que es donde está el aeropuerto, no es Seúl como tal. ¿Qué fantasía es esta? ¿Eso significa que viene el metro? Soryok, esa soy yo. Bueno, o sea, esa es la estación que tengo que ir. Bueno, pues parece que va a venir el metro. Os dejo porque tengo las 2 maletas y no tengo manos. Ese asiento rosa es para las mujeres embarazadas y hay un peluchito. O sea, qué cosa tan cookie. Y por lo que sé, rollo, nadie se sienta ahí. Yo me iba a sentar en esos de ahí, pero he visto que ponía que era para personas discapacitadas y tal. Y creo que también es como súper prohibido sentarse ahí, aunque no haya nadie. Así que bueno, me sentan en otro sitio. Pero no sé, me ha parecido curioso. Es que mirad qué limpio. Es que yo alucino. Ya estoy en Seúl. He llegado al apartamento hace un ratito. Es súper cookie. Está muy bien ubicado. Y el precio la verdad es que no está nada mal. Y bueno, ya veréis que es muy pequeño, pero es que no necesito más para mí sola. Tiene todo lo que necesito. Está muy bien. Aquí tenemos la cocina, que es lo primero que ves cuando entras. Microondas y nevera. Lavadora. Aquí tengo mi fueguito para hacer mis comiditas y tal. Cosas que he traído de España para mis amigos. Pues chicharricos, olivas, aceite de oliva por supuesto. Y no podía faltar cava, porque yo soy de Sant Sadurní, para quien no lo sepa. En Sant Sadurní d'Anoia pues es un pueblo famoso por hacer cava y Freixenet, la marca es de allí. Y pues me ha hecho gracia traer algo de mi pueblo. Aquí tengo utensilios y poco más. Y agüita que me ha dejado la señora. Aquí está el baño, cambio de chanclas. Por aquí tienen chanclas para todos, lo digo. Y pues es chiquitito, pero está bien. Tiene una cosa que yo ya sabía que existía en Corea, pero siempre me preguntaba, ¿cómo puñetas lo hacen? Pues liándola. Que es que tienen la ducha enganchada al grifo. O sea, este cable va hasta el telefonillo, alcachofa, como sea que le llaméis vosotros. Y te duchas aquí. Tal cual. Ya os podéis imaginar que he dejado la taza del váter fina. Por suerte no he mojado el papel ni las toallas, pero la taza fina. Cambio de chanclas. Es que lo de las chanclas, os lo digo, es como otro mundo aquí. Luego afuera tengo otras. Ahora os enseñaré afuera, que es lo mejor. Pero ahora os enseño el salón barra comedor barra dormitorio. Tengo aquí la maleta porque no me cabe debajo de la cama. La tele, el armario, que ya me he puesto mis cositas, un espejo, y aquí estoy yo, súper diva, la mesita de estar que ya está desordenada, mi cama, que es muy cómoda, y aquí pues mi office barra mesa del comedor. Tengo el portátil para poder editar los vídeos y hacer cosas de la uni, y bueno, pues mis cosillas. A ver, lo que os decía, cambio de chanclas.
otras chanclas diferentes. Claro que sí. Falta de una. Esas las Nike son mías, ¿eh? Pero estas y las rosas me venían, o sea, me las han puesto ellos. Aquí tengo mi terraza, que es una pasada. En el medio de Seúl, o sea, es que estoy literal andando a Hongdae. Y mirad qué pedazo de terraza tengo. Es increíble. Y nada, pues básicamente sería esto el apartamento. Cambio de chanclas. No me creo aún que esté aquí. Bueno, voy a aprovechar ahora que estoy así del chill y tal para contaros un poquito porque también desaparecí de YouTube, que dije que lo contaría y no lo he contado nunca porque es algo un poco durillo para mí. Bueno, básicamente yo empecé a interesarme por Corea a través del maquillaje, como ya os comenté una vez. Entonces, sinceramente, al principio mi único propósito de Corea era sacar dinero. Me dijeron que allí las maquilladoras cobraban bien, yo tenía mi titulación. Aquí en España trabajar de cualquier sector del arte es horrible y está fatal. Entonces dije, pues ¿por qué no? Me pongo a aprender coreano y me voy a Corea y me saco las castañas del fuego, básicamente. Eso es lo que pensé. ¿Qué pasó? Que claro, si quería ir a Corea necesitaba pues aprender coreano, obvio. Y me apunté a clases. Empecé a estudiar coreano y pues claro, si estudias un idioma, quieras o no, al final aprendes de cultura y también por respeto pues empecé a interesarme. Me flipó, me encantó, fue como qué maravilla de país, qué bonito, qué cultura tan guay. A ver, que luego tiene sus cosas, como todos los países, pero en general la cultura me llamó la atención. Y luego, bueno, pues empecé a ver dramas, cosas así, ¿no? Y ya fue como, ¡fua! Es que realmente me mola mucho. Es que, o sea, lo que iba a ser por puro dinero, al final se convirtió poco a poco en mi pasión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo en 2020 decidí que me iba a Corea a viajar, a ver qué tal el país, si me gustaba, si no, pues antes de ir allí a trabajar como maquilladora, ¿no? ¿Qué pasó? Que vino el COVID. Vino el COVID y se canceló todo. Yo ya tenía el vuelo pagado, todos los hoteles reservados, todo pagado. Un mes antes me dicen que se cancela todo. Y a mí pues se me vino el mundo encima porque yo ya llevaba tiempo esperando ese viaje. Pues ya me había empezado a gustar muchísimo la cultura. Y me puse muy triste y tal, pero bueno, como decían que el COVID era muy sensible con el calor, no sé qué, dije, bueno, pues quizá en junio me puedo ir. Spoiler, no, no fue así. Entonces, yo soy de esas personas que soy muy tozuda. Y cuanto más me digas que no a algo, entonces más querré hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuanto más me denegaban el poder ir allí, o sea, el poder ir a Corea, más ganas tenía. Y empecé, pues, bueno, básicamente como a tenerlo como meta, de decir, no, es que quiero ir. Probé con varios visados, todo mal, tuve un montón de problemas con los documentos, bueno, todo fue un desastre. Además yo empecé a salir con un chico coreano, tampoco quiero hablar mucho de esto porque, en plan, es mi vida personal. Pero bueno, mucha gente que venís por el vídeo de cómico, pues ya sabéis que yo tenía en su momento un novio coreano, ahora ya no estamos. ¿Y qué pasó? Que pues teniendo además a una persona que yo amaba allí, pues con más ganas y con más razón, pues quería ir y no podía igualmente. Entonces, entre que yo ya tenía ganas y le echaba de menos, quería conocerle, tal, pues lo pasé muy mal. Yo no supe llevar una relación a distancia, es muy difícil para mí. Y bueno, caí en una depresión enorme. La depresión fue muy dura, estuve yendo a la psicóloga, hubo un punto ya en el que incluso se me planteó pasar a psiquiatría y tal, porque empecé a tener problemas con la comida, porque me engordé mucho, me engordé 20 kilos, yo era muy delgadita en ese entonces y bueno, entre la depresión y varias cosas más engordé 20 kilos. Y entonces eso pues me hizo muchas movidas en la cabeza, ¿no? Engordarme de golpe así, yo no me aceptaba, yo no reconocía a esa persona en el espejo. Y fue muy duro, la verdad es que sí. Bueno, mi exnovio y yo cortamos, pues ya fue donde toqué fondo. Por eso no subía vídeos a YouTube, porque estaba muy mal.
Ay, es que no sé si subir esto, porque es como súper personal, pero bueno, es igual. Bueno, se me fue mucho la castaña, no voy a entrar en detalles, esto ya pasaba de claro oscuro y que tenía que ponerme bien y que si era necesario ingresarme en un centro psiquiátrico, pues que se haría. ¿Qué pasa? Yo tengo pánico a los centros psiquiátricos, o sea, no he ido nunca, pero tampoco quiero ir. Y yo dije que no. Y sinceramente yo creía que podía hacerlo sola. ¿Qué pasaba? Que todo el mundo estaba en plan, sí, ya, claro. Pero vi que realmente tenía que hacer un cambio en mi vida. Que tenía que cortar ya con todos esos pensamientos tóxicos sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi entorno, sobre mis relaciones amorosas o de amistad, lo que sea, ¿no? Es esa toxicidad que a veces se crea por inseguridad, por baja autoestima, pues tenía que cambiarlo. Y poco a poco fui trabajando en mí, en mi bienestar, en mi cuerpo, en mi salud mental sobre todo. Y pues vino la magia. Me empecé a dar cuenta de que, jope, no estoy tan mal. No digo físicamente, en plan como persona, jope, no me considero una persona mala, no me considero una persona aburrida. Y empecé como a darme cuenta de las cosas buenas que tengo. Y es que se ha notado un cambio. Bueno, es que solo tenéis que ir a mi primer vídeo y luego, por ejemplo, el de Sogeting, de las citas a ciegas. Es que hay un cambio brutal de actitud y fue todo porque empecé a trabajar en mí. También decidí hacer terapia viajando. A mí viajar me flipa, no solo a Corea, me encanta descubrir mundo. Empecé pues con un viaje chiquitito, yo sola, a Valencia. Me fui un par de días, no fue muy bien, pero dije, bueno, se ha intentado. Luego me fui a París, cuando ya estaba muy mal, me fui a París con mi abuela y me sentó súper bien y ahí fue cuando dije, viajar es que es mi terapia. ¿Qué pasa? Que es una terapia muy cara, pero oye, mira, si te la puedes permitir, pues adelante. Luego decidí que tenía que arreglar el tema de estar sola conmigo misma, que es algo que me cuesta horrores. Y decidí irme a Viena, yo sola, por primera vez, que no fuese a Valencia, ¿sabes? Y fue como brutal. Yo pensaba que me iba a aburrir, que iba a estar triste, que iba a estar como irritada, que iba a echar de menos. Bueno, sí, eché de menos un poco, pero me fui unos días y la verdad es que estuve súper bien, hacía lo que quería cuando yo quería. Si quería comer, bien, si no quería comer, pues bien también. Y me gustó mucho la experiencia. Entonces repetí, repetí y me fui a Venecia y luego me fui a Sevilla con Maite, que ya habéis visto el blog y tal. Empecé a cambiar la actitud y no puedo decir que gracias a mi cambio de actitud ahora estoy en Corea. No quiero decir esto, pero como que creo que si atraes cosas buenas, o sea, si tú estás de buen humor, atraes cosas buenas y como que tienes más paciencia de decir, bueno, va, ya abrirán las fronteras, ya quitarán la cuarentena, ya no sé qué, y al final fue así, y al final fue así. Y la verdad creo que... No quiero decir en plan, gracias a Dios que vino el COVID y no fui la primera vez, pero creo que estos 2 años han servido para ponerme a prueba a mí misma y prepararme para este viaje, porque sinceramente ahora que estoy aquí, es que no hubiese sido lo mismo. Ahora vengo mucho más preparada, conozco mucho mejor el idioma, el país, la cultura, cómo se relaciona la gente. Es que no tiene ni punto de comparación. No doy gracias al COVID, pero sí que es verdad que me ha servido mucho y me ha servido para venir más fuerte. Mucho más fuerte y más segura de mí misma y queriéndome mucho más. Y no sé. Y es que no me puedo creer que esté aquí después de 3 años con todo lo que he pasado. Ay, no quiero llorar. Es que no sabéis cómo he esperado este momento. Ay, que no quería joder, no quería llorar yo aquí, que me vieseis todos llorar. Ay, Dios mío. Un momento, necesito un momento. Bueno, ya estoy mejor. Ya estoy mejor. No era mi intención llorar, pero es un tema que me emociona mucho. Y el estar aquí, pues ya ni os digo, es que estoy flipando. Estoy flipando. Además me acaba de llegar el resultado de la PCR y ya puedo salir. He alucinado con la PCR, en plan, he ido al aeropuerto, me lo he hecho como a las 12 y pico, una, y a las 5 menos cuarto ya tenía el resultado, o sea, locura, locura. Pero sí, entonces pues iré a comer algo, estoy muerta de hambre, llevo como 12 horas sin comer, no sé cómo no me he desmayado aún.
Y no sé qué voy a comer. Iba a pedir gimbap aquí en el apartamento. Pero ahora que puedo salir, quizá voy a comer fuera. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hace 2 segundos estaba llorando y ahora estoy así. Es que os juro que es una montaña rusa de emociones. Estoy como... ¡Ay, qué fuerte! Y ahora sí que sí. Vamos a hacer honor a este canal. Elsa descubre Corea. Esta vez de verdad.